Muy buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo. Reciban como de costumbre un saludo de parte de la Iglesia Cristiana Berlején, Casa de Pan y Refugio, el cuerpo de ancianos y de todos aquellos hermanos que ponen su corazón y esfuerzo para que esta experiencia sea posible, en medio de la cual nuestro anhelo, nuestro deseo realmente, primero es que nuestro Dios siempre sea el engrandecido, el exaltado, y luego que tu corazón, si no le conoces, tenga y te des la oportunidad de abrazarte a Él, y para aquellos que le conocen sea otra ocasión para seguirnos edificando. Así pues, en esta ocasión vamos a compartir bajo lo que podrías considerar como título: Mi marcha la encabeza la alabanza. Mi marcha la encabeza la alabanza. Todos nosotros a diario, desde que nos levantamos hasta que vamos al descanso, en cierta medida estamos librando batallas. De hecho, ya hemos compartido en otros temas, en particular asuntos como la guerra espiritual y otros similares. Pero hoy en particular nos enfocamos en esa experiencia maravillosa. Algunos te la llaman misteriosa en el sentido de que como no todo es comprensible al entendimiento humano, más bien se limitan a reconocer lo que la vivencia representa para ellos cuando alaban, cuando exaltan al soberano, las consecuencias que traen sus vidas. Y por eso, ante la ausencia de entendimiento y más bien de solo experimentar la grandeza de lo que se vive, eso muchos le llaman misterios. Pero ciertamente es hermoso alabar y exaltar a quien se merece toda la gloria y la honra y lo que trae como consecuencia en nuestras vidas. Y esa vivencia, esa experiencia, queremos enfocarnos en esta ocasión, cómo se torna una realidad indispensable cuando tú y yo consideramos que a diario lo que hacemos es marchar como parte de un ejército, marchar como parte de un pueblo que lleva una ruta, y es que día a día tú y yo hacia donde caminamos es hacia el cielo. Así pues, con eso en mente, vamos a compartir, para empezar, lo que representa la definición de alabanza. Y para hacerlo como siempre lo sentimos, no por mera costumbre, sino por necesidad, vamos a orar un momento. Jesús, gracias por mis hermanos, gracias por aquellos que han hecho un alto para enlazarse, para compartir esta experiencia. Para todos rogamos tu bendición. Para quien no te conoce, que sigas tocando su corazón, para que, Señor, muy pronto, por no decir que hoy mismo, esta noche, se rinda a tus pies. Pero los que te conocen, que sea otra ocasión de seguir edificando nuestra vida, acordándonos que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino somos de los que avanzamos, pero lo hacemos porque sobre ti, que eres la roca, edificamos. En tu hermoso nombre, Jesús, lo suplicamos. Amén. De entrada, pues, cuando tú buscas lo que se define como alabanza, vas a encontrar una serie de adjetivos hermosos, tales como que es celebrar. O sea, alabanza es celebrar, es glorificar, es alardear, es agradecer, elogiar, dar loor, engrandecer realmente a quien se merece toda la gloria y la honra, nuestro Señor y soberano Dios. Así que te repito, cuando hablemos en este compartir de alabar, de alabanza de por sí, ten bien presente que cuando tú alabas, lo celebras, glorificas su nombre, exaltas su nombre, le cantas a su nombre. Oye, le agradeces en medio de esa experiencia, lo elogias como solo él se lo merece. Dios, desde el punto de vista de la alabanza, ha sido digno y es digno de ella desde siempre. Inclusive esto es un tema, es un asunto que se remonta aún antes de la creación. Cuando tú buscas, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 38, versos 4 al 7, el momento en que Dios está hablando con Job y le está haciendo preguntas a Job, entre las que le hace, Dios le trae consideración a Job, por ejemplo, que ¿dónde tú estabas cuando yo estaba creando el mundo? Cuando estaba, por decirlo así, diseñando hasta las medidas de lo que tú y yo conocemos como planeta Tierra. ¿Dónde tú estabas? Y en medio de esas preguntas, en particular en ese capítulo 38 del libro de Job, en el verso 7, mira cómo dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios.
Fíjate que Dios le estaba diciendo a Job en medio de esas preguntas que desde antes de crearse esta tierra, ya él estaba recibiendo alabanzas, porque la alabanza definitivamente es una expresión de toda la creación del soberano hacia su creador, hacia Dios, y él se la merece. Así que cuando hablamos del tema de alabar, no es un asunto que nace con el mero ser humano, no es un asunto que nace allí cuando Dios creó en el huerto del Edén a Adán y Eva. Eso se remonta, va mucho más lejos. Y basta con conocer para efectos de este compartir, que inclusive cuando él estaba creando, entiéndase lo que tú y yo podemos visualizar como nuestro mundo, ahí estaban los ángeles alabándolo y exaltándolo por lo que estaba haciendo, porque lo que hacía era maravilloso y hermoso. También el Salmo 19, verso 1, fíjate que el salmista reconoce algo precioso. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que la alabanza estaba presente antes de que se crease este mundo. Y una vez creado el mundo y lo que todos conocemos como el firmamento, dice el salmista que lo creado alaba y exalta el nombre de su creador, de su hacedor, anuncia la obra de sus manos. Así de hermoso es el asunto de considerar la alabanza. Y solo te repito como un dato que tú tengas presente cuando lo alabas, cuando lo exaltas, que definitivamente estás participando de una vivencia que se remonta tan y tan hacia atrás en lo que nuestra mente finita podría conocer, como que va más lejos de la propia creación de esta tierra y se remonta a los mismísimos cielos, se remonta al mismo trono de Dios, cuando los ángeles por él creado lo alababan en el reconocimiento a las muchas cosas hermosas que él seguía haciendo, incluyendo lo que ya conocemos como planeta Tierra. Una vez Dios creó todo lo que tú y yo conocemos. Oye, para efectos del asunto, mira lo que dice el Salmo 96, versos 1 al 4. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Es decir, si vas mirando poco a poco, lo que te quiero señalar con esto es que la alabanza se remonta, oye, allá hasta el mismo trono de Dios. La alabanza está presente cuando Él crea esta tierra que todos conocemos. La alabanza está presente cuando su propia creación así lo reconoce y anuncia la obra de sus manos. Y cuando crea lo que todos conocemos como este mundo y a nosotros que somos parte de Él, dice el salmista, oye, que definitivamente todo el mundo debe alabar y adorar al Señor como solo Él se lo merece. Por eso es que dice el Salmo 150, tan conocido y tan sencillo o simple, todo lo que respira, alabe a Jehová. En ese sentido, lo que estamos diciendo es que definitivamente todo lo que Dios ha creado debe reconocer a su creador. Debe reconocer que Él se merece exaltación, porque lo que ha hecho es maravilloso y sigue siendo maravilloso. Independientemente del daño que el humano haya podido aportar, tanto el concepto de la criatura misma como ser viviente, como el ambiente que Dios ha creado, independientemente de eso, definitivamente lo que Dios ha creado es precioso, es maravilloso y debería arrancar de tu corazón y del mío de manera espontánea una exaltación. Cuando tú miras el sol salir por las mañanas, cuando lo ves ponerse en la tarde, oye, debería nuestro corazón brincar y casi, no es automáticamente el sentido de que no se razone, sino de la espontaneidad debería brincar y decir, wow, el que hizo eso tiene que ser maravilloso. Y porque lo es maravilloso. Fíjate que no solamente deberíamos, en términos espontáneos, de reconocer y exaltarlo, sino que va un poco más lejos, inclusive. Mira la palabra en Isaías capítulo 43, verso 21, lo que nos dice la Escritura. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicarán. Tú has conocido al Señor, tú y yo hemos conocido al Señor. Debemos entonces siempre, desde que nos levantamos, tener algo bien claro. Parte de los propósitos que Dios tiene para contigo, para conmigo, cuando nos creó y cuando nos ha dado la oportunidad de formar parte de su pueblo, oye, precisamente es que publiquemos sus alabanzas. Desde que tú y yo nos levantamos tenemos una encomienda, publicar, exaltar, proclamar, que la gente sepa
quién es nuestro Dios, lo maravilloso que es nuestra vida, las cosas preciosas que hace a diario. Es una encomienda que tú y yo, como criaturas agradecidas, deberíamos reconocer que tenemos en nuestro corazón todos los días. Fíjate que en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, mirando en esta dirección de que te acabo de decir que es una encomienda que tenemos como criaturas agradecidas, mira lo que dice la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Si meditas en lo poco que hemos compartido hasta este momento, estamos diciendo que alabar a Dios es un asunto que se remonta a su mismo trono cuando Él crea las criaturas que Dios conocemos como los ángeles, cuando se dispone a crear lo que conocemos como la tierra, ya se le estaba exaltando por sus criaturas, los angelicales, por las cosas maravillosas y hermosas que estaba haciendo. Cuando crea esto que tú y yo conocemos como tierra y firmamento, oye, esa misma creación anuncia lo glorioso que es su obra, anuncia lo maravilloso que ha hecho. Tú y yo como parte de esa creación, en la medida en que respiramos por el solo hecho de ser creados por Él, deberíamos, desde que abrimos los ojos por la mañana, reconocer su grandeza. Y más aún entonces, habiéndole conocido a Él como nuestro Señor y Salvador, oye, somos encomendados a publicar su grandeza. Somos encomendados a anunciar sus virtudes. ¿De quién? De aquel que nos llamó, que nos sacó, oye, de las tinieblas. Definitivamente hay muy buenas razones para que tu boca y la mía no cesen de proclamar sus virtudes, su grandeza, su misericordia para con nosotros. Así que tú y yo, mira, tenemos encomienda en términos de lo que es proclamarlo en todo tiempo. Y por eso es que en Efesios capítulo 5, verso 20, mira lo que dice la palabra del Señor. Dando siempre gracias por todo al Dios. Recuerda que cuando te definí lo que es alabar, incluía entre las expresiones que consideramos precisamente que, oye, agradecerle. Cuando tú y yo lo que le alabamos, estamos agradeciéndole. Y dice en Efesios 5:20, según leído, siempre damos gracias a Dios por todo. O sea, dándole gracias a Dios por todo. Por todo. Al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aprendamos como hombres y mujeres de Dios a darle gracias por todo. Y aquí sin hacer distinción en si me es una gran bendición o fue una vivencia dura o difícil. Independientemente de la que haya sido. Si fue una gran bendición, si en el día de hoy que ya está transcurrido y está ya cerca de terminar, si en el día de hoy tuviste bendiciones de parte de Dios en el sentido de lo que a veces el ser humano dice que son bendiciones porque cosas hermosas le ocurrieron, cosas preciosas acontecieron durante el día en beneficio de Él. Si te pasaron, mira, como dice el salmista en el Salmo 103, versos 1 al 3, que no olvides ninguna de sus beneficios, que no olvides ninguno de sus detalles, que no olvides, oh alma, nada de lo que Él te haya dado. Dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. ¿Cuántas razones puedes haber tenido en el día de hoy para reconocer su grandeza? Qué bueno. Es parte, como leímos ahí en Efesios, que demos gracias a Dios por todo. Por todo. Pero esa es la que usualmente responde más bien a nuestra forma de ser como hombres y mujeres de Dios, agradecer lo bueno. Pero también en ese verso que leímos en Efesios, de gracias por todo, tenemos que considerar cuando son tiempos difíciles, aunque los hayas pasado, aunque hoy mismo ya has atravesado un tiempo difícil, mira, estás ahí sentado en tu casa, estás ahí ubicado, estás vivo por su misericordia, sigues existiendo. Aunque ya tenga un tiempo difícil hoy, ayer, esta semana, los últimos meses, quizás hasta años, oye, todavía sigues en pie, sigues existiendo por su misericordia, lavado por su sangre y perdonado.
Así que aunque haya sido un tiempo difícil, únelo a los buenos y hermosos y en conjunto nos acordamos por qué tenemos que darle gracias a Dios por todo, por todo. El Salmo 50, precisamente los versos 14 y 15 nos recuerdan esta parte muy particular de lo que es alabarle, aun cuando el tiempo haya sido difícil, agónico o triste. Dice el Salmo 50, versos 14 y 15, sacrifica a Dios alabanza, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Sacrificar alabanzas a Dios. El punto también quizás a los que hemos hecho referencia en otros temas, solo te lo incluyo por necesidad dentro de lo que estamos tocando y hacia dónde vamos, porque comenzamos diciendo que la alabanza es la que encabeza nuestra marcha como parte de un ejército del soberano. Qué importante es que tú y yo, dentro de esa expresión leída en Efesios, de que damos gracias a Dios por todo, qué importante es que de verdad, de forma genuina en nuestro corazón, cuando el momento es triste y es difícil, con todo y eso tú sacas las fuerzas de tu alma para decirle a Él gracias, para decirle a Él te reconozco, para celebrar los momentos que han sido preciosos, aún para celebrar que estando en crisis o en tristeza, sigues en pie como te acabo de mencionar, sigues existiendo, lo que significa que sigues con la oportunidad de seguir librando la batalla dentro de lo que estás viviendo. Sí, por eso es que hay que sacrificar alabanza, entendiendo por sacrificar, oye, que como no es el mejor momento, sí, tu corazón tiene que disponerse, tu alma tiene que disponerse a sacar fuerzas para exaltarlo como solo se lo merece. Para ello, recuerda parte de lo que ya te mencioné. Te dije que precisamente tenemos una encomienda. La encomienda de anunciar, publicar su alabanza, la encomienda de anunciar sus virtudes. Mira, en la medida que es una encomienda, no está condicionada a mi disposición de ánimo, no está condicionado a que me siento bien o mal, no está condicionado a si tengo un momento de alegría o de tristeza. Una encomienda lo que requiere de mí que la cumpla. E importante es que yo viva con ese entendimiento, que para mí es un asunto vital, parte, oye, de haber conocido al Señor, parte de haber sido perdonado, parte de esa relación que tengo con Él, es alabarlo independientemente de cómo esté, aunque me cueste un esfuerzo mayor por el momento en que vivo. Y vamos a ver las consecuencias, que son hermosas, en términos de sacrificar inclusive alabanzas a nuestro Creador. Fíjate que en términos de alabarle, inclusive, no solamente se trata de alabarlo en todo, sino que cuando miras el Salmo 34, verso 1, mira lo que nos dice. Salmo 34, verso 1 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Así que si sigues sumando todos los mensajes que nos da es cada porción de la palabra que estamos considerando, mira por dónde empezamos. Esto es un asunto ya aplicado a nosotros en esta tierra, que la medida en que todo el que respira, mira, debería reconocer a su Creador. Cuando le añades a eso que ese es el que respira, eres tú y soy yo, que hemos conocido del Señor, pues tenemos una encomienda. Proclamar sus virtudes, anunciar su grandeza, lo cual no está condicionado a mi estado de ánimo, porque como ya acabamos de ver en el salmista, aunque me cueste sacrificar, hacer esfuerzo para hacerlo, es parte de mi encomienda. Y entonces, pues, no se trata solamente de agradecerle por todo y en todo, sino mira en qué tiempo. Dice aquí en el Salmo leído, Salmo 34, verso 1, oye, en todo tiempo, de continuo en mi boca está esa alabanza. Sí, que esto no es un asunto de ocasión, esto no es un asunto de a veces, esto no es un asunto de cuando voy a un culto en el templo. Esto no es un asunto de que lo alabo los domingos, o lo alabo los jueves, o lo alabo los viernes, o lo alabo los sábados que se abren las águilas. No, esto es un asunto de que desde que yo abro los ojos hasta que vaya al descanso, yo tengo muy buenas razones para exaltar a mi Creador. El solo hecho de que estemos respirando en este tiempo en que se vive. Mire, como decía hace poco un predicador, estar vivo es un privilegio. Entiéndase, vivo en esta vida natural, fisiológica aquí en esta tierra. Y no solamente por asuntos de la pandemia, en medio de un mundo que convulse de tanta violencia, en donde se le priva la vida a personas, a veces y que por equivocación,
se equivocó de persona, se equivocó de blanco, se equivocó de aquel que tenía en la lista para, oye, quitar del medio, se equivocó, un error, mira qué error. Sí, vivir es un privilegio en el Señor por su misericordia. Así que cada vez que des un paso, cada vez que camines, cada vez que salgas a la calle, mira, ahí en tu casa, reconoce que existe por su misericordia. Que de tu boca y de la mía siempre salga una expresión de exaltación a Dios. Que los que te rodean, oye, recuerda, te lo acabo de decir, estamos encomendados a anunciar sus virtudes. Que los que te rodean a ti me rodean a mí, y los que escuchen de nuestros labios de continuo sean expresiones de reconocimiento hacia nuestro Dios. Que la gente tenga que pensar, ¿por qué esa mujer, por qué ese hombre? En todo tiempo lo que tiene son palabras de gratitud a Dios, palabras de exaltación a Dios, palabras de reconocimiento de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Por qué? Porque es genuino, porque es verdad, porque ha ocurrido, porque tú no te lo inventas. Inclusive cuando haces ese esfuerzo por de continuo y que tu boca y la mía siempre estén en esa alabanza, cuando estés en medio de tristezas y de angustia, oye, te vas a dar cuenta que cosas preciosas ocurren en ti, que hasta cambian cómo te sientes, y la gente lo observará, y la gente lo conocerá, y la gente lo reconocerá, y la gente pensará, porque tú cumples con la palabra hacia aquel que se merece toda la gloria y la honra. Hemos tocado hasta introductoriamente para hablar en particular de algo en el día de hoy. Y es que definitivamente la alabanza, de esas cosas preciosas que la palabra transmite, mira, la alabanza, perdón que lo tilde de esta manera, si lo quieres considerar que independientemente de que es inherente, o sea, que es algo que en toda la criatura, en toda la creación, en todo ser viviente, tiene que brotar espontáneamente hacia su creador. Independientemente de eso, que eso es una verdad crucial, al hacerlo, al alabar, nos encontramos con que la propia palabra se nos enseña, se nos transmite, que esa experiencia de exaltación, oye, se convierte en una herramienta poderosa, en una herramienta, oye, indescriptible, impensable a veces. Y muchos ni la comprenden. ¿De qué? De guerra. Una herramienta de guerra. Cuando digo que una herramienta de guerra, oye, ¿por qué la frase de guerra? Fíjate que te dije que el asunto de la alabanza se remonta allá al mismo trono de Dios, antes de la creación de este mundo. Desde mucho antes de tal asunto, la palabra nos enseña también que de una forma lamentable, caprichosa, Satanás ha pretendido robarle. Si te dije pretendido, no puede, no lo logra. La exaltación a Dios. Cuando tú lees porciones como la de Isaías, capítulo 14, versos 13 al 14, oye, te hablan de cómo el enemigo de las almas, cómo Satanás pretendió ser igual a Dios, cómo pretendió la pleitesía de la creación. Siempre ha sido meta del diablo, oye, recibir la alabanza de la criatura que Dios ha hecho. Por eso es que se dice robar. El diablo no creó, Dios sí creó, pero el diablo quiere la pleitesía del ser humano. Así que el asunto de la alabanza encierra otros temas, encierra otras verdades misteriosas y maravillosas que es importante que el cristiano las entienda, que el humano comprenda. Por eso es que te lo ubiqué como parte de una herramienta de guerra. El enemigo la ha pretendido, se ha pretendido la alabanza que realmente Dios es el acreedor de ella. Y esa pretensión del enemigo se recoge en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. La intención de él de captar la atención del humano para que lo exalte. Por eso es que tú digo, solo como ejemplos nada más, ilustraciones a nuestros ojos. Podemos comprender la vivencia de Daniel. Cuando vas al libro de Daniel, el capítulo 3, la vivencia de Daniel, ¿cuál fue? Fue que mira, ciertamente instrumentos del enemigo en ese momento dado, con los ojos, escuchando, prestando oídos a otros. Oye, prohibió inclusive la exaltación a otros dioses que no fuera una figura que él construyó. Daniel no se cohibió de hacer lo que tenía que hacer, lo que hacía siempre.
adoró a Dios, alabó a Dios, exaltó a Dios. Es decir, ante la pretensión del adversario de Dios, del enemigo de Dios, de que se le prohibiera a un hombre de Dios alabarle, dijo, no, yo sé a quién le pertenece la alabanza. Obviamente allí se estaba librando una batalla donde el enemigo pretendía, oye, callar, silenciar un corazón que quería exaltar a Dios. Se libró una batalla allí. Tómalo como un ejemplo. Dios, conocemos el resultado. Como Daniel siguió alabando a Dios como solía hacerlo, paró en un foso de leones. Capítulo 6 del libro de Daniel. Pero Daniel, oye, pudo ser testigo de una vivencia de 3 amigos de él en el capítulo 3 de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego. En el caso de ellos, ¿qué ocurrió? También había una proclamación en términos de obligarlos a adorar lo que el humano crea con sus manos. Y ellos tampoco. Ellos se negaron. Y por consiguiente fueron arrojados al horno de fuego. Trato de decirte con esto que tanto Daniel como sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego tuvieron vivencias en medio de la cual tuvieron circunstancialmente, estuvieron en medio de una batalla en donde el enemigo pretende robar la alabanza que le pertenece a Dios. Pero ellos se negaron a entregarle a otro lo que a Dios le pertenece. Yo te lo presento como los ejemplos de cómo Satanás desde el mismo reino de Dios ha pretendido tomar lo que no le pertenece y cómo sigue persiguiéndolo a través de toda la escritura. Imagínate que no escatimó en tratar de conseguir esa expresión de exaltación de parte del propio Jesús. Cuando tú vas a Mateo capítulo 4, ¿qué es lo que encuentras versos del 1 al 11? Encuentras a Satanás tentando a Jesús y como parte de ese esfuerzo de tentarlo, oye, hasta pretendió que él lo adorara. O sea, siempre buscando recibir lo que le pertenece a Dios. Así que la alabanza no es un mero asunto de palabra, sino que en términos de su contenido, de esencia, lo que implica y significa es crucial. Como es la exaltación a Dios, el enemigo lo ha pretendido. Y el humano que somos tú y yo debemos comprender que definitivamente, oye, si es algo que el enemigo ha pretendido, cuán importante es. A veces me da pena, o sea, que nosotros los humanos no valoramos aquello que realmente inclusive ha sido objeto de guerra en el mundo espiritual desde la eternidad hacia la eternidad. Así importante es, pero nosotros a veces no lo prestamos atención. Además de decir que Satanás fracasó con Jesús. Y esa pretensión del enemigo de recibir la alabanza se va a acentuar según siga pasando el tiempo. Y eso es parte de los hechos escatológicos, es decir, de lo que va a acontecer según avance el tiempo hacia el final de los tiempos. Al punto que si examinas el capítulo 13 del libro de Apocalipsis capítulo 13, vas a encontrar allí cómo la Trinidad satánica va a hacer todo el esfuerzo para recibir la alabanza y la exaltación de los seres humanos en esta tierra. Esa es su meta. Meta que toda será fallida, fracasará. Pero te repito un mensaje. La alabanza es una herramienta en medio de una guerra que tú y yo tenemos que saber valorar, porque por ella ha luchado Satanás desde antes que tú y yo fuéramos y sigue insistiendo por ella en ese reconocimiento de su soberbia. Pero en ti y en mí no puede tener parte ni suerte, porque tú y yo somos de los que hemos entendido a quién le pertenece la gloria y la honra y la exaltación en el universo, a Dios. Pero fíjate entonces, cuando te digo que ha sido objeto de asunto a través de toda la escritura, veamos hoy en particular qué realmente es lo que ocurre, qué es lo que de verdad ocurre cuando tú y yo alabamos. Vaya conmigo a Segunda de Crónicas capítulo 5. Segunda de Crónicas capítulo 5, los versos 13 y 14. Cuando te digo que veamos qué es lo que realmente ocurre cuando se alaba. O sea, te acabo de decir que la alabanza es una herramienta en medio de la guerra espiritual. Es una herramienta en medio de una batalla en donde el enemigo ha pretendido robarla, tomarla, cuando realmente le pertenece al creador del universo. ¿Qué es lo que ocurre cuando se alaba? Que tiene implicaciones en el mundo espiritual.
¿Qué es lo que ocurre cuando se alaba? Que te acabo de decir que tu marcha y la mía en esta tierra debe estar encabezada por alabanza. Veamos brevemente. Vaya conmigo, repito, a 2 de Crónicas, capítulo 5, versos 13 y 14. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque eres bueno, porque su misericordia es para siempre, entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Observa que en esta experiencia, allí en el Viejo Testamento, nos está dando una ilustración sencilla, comprensible por nuestros sentidos. Cuando tú y yo alabamos y exaltamos a Dios, cuando tú y yo llevamos al corazón de Dios de una forma sincera nuestra celebración, nuestro reconocimiento de quién es Él, de lo que en tu vida y en la mía representa, del lugar que le corresponde. Cuando de verdad tú y yo reconocemos al soberano de los cielos, mira lo que ocurre, la reacción que Él trae para con los suyos, la hermosa reacción que Él trae como un Dios agradecido que es al corazón de los suyos. En esta ilustración dice que llenaba la casa, una nube llenaba la casa, su presencia, su gloria llenaba la casa de tal manera que no podían hacer más nada aquellos que tenían la asignación de ministrar en el templo. No podían hacer nada. ¿Por qué? Porque la reacción ante la alabanza es la presencia del soberano Dios en medio de aquel que lo alaba. Fíjate que ya tú y yo hemos entendido a través de la Escritura que hoy día, ¿quién es el templo? Tú y yo somos el templo. Sea para que tú y yo somos templo del Espíritu. Cuando tú y yo alabamos de una forma sincera, genuina, cuando tú y yo reconocemos a en medio de la tristeza y el dolor, a quien se merece la gloria y la honra, y nos acordamos que tú y yo insistentemente se la proclamamos a Él, porque más nadie puede pretenderla. Oye, la reacción maravillosa porque Él le ha placido hacia ti es que Él se deja sentir en medio de tu alma, porque tú eres su templo, el templo del Espíritu. Se da sentir de una manera muy especial. Por eso que hace un rato atrás te dije que aun cuando tú sacrificas alabanza en medio del tiempo triste, la reacción de lo que va a acontecer en ti, oye, hasta va a cambiar esa tristeza. Pero también el salmista dice que tú has cambiado la tristeza en baile. Pues cuando tú alabas, aunque no lo sientas, cuando yo no lo siento, me refiero en tiempos de la emoción, del tiempo difícil, en tiempo de la angustia. Cuando tú alabas, haces ese esfuerzo, porque si reconoces que eres Dios, Él llega a tu corazón como estés tú, como te sientas tú, y se deja sentir de manera muy especial. Imagínate lo que ocurre cuando se unen los hermanos en esa experiencia de alabar y exaltar. Por eso Él se deja sentir en medio de la congregación de una manera maravillosa y especial en cada corazón y en el conjunto del cuerpo, porque es un Dios muy agradecido. Así que anota en tu corazón, cuando tú alabas, Dios dice presente de una manera muy particular. Yo le llamo a eso una visitación especial, porque presente está siempre Él. Recuerda que Él es omnipresente. Eso es un hecho. Pero entiéndase que conforme la palabra misma nos lo enseña, lo que está hablando es de qué, de que nos visita de una manera muy particular. Se deja sentir de una manera muy particular en respuesta a esa expresión de alabanza genuina del corazón que lo exalta. Oye, pero entonces, ¿cuál es la importancia de eso dentro de lo que estamos hablando? Porque te he dicho que la alabanza encabeza nuestra marcha en medio de esta tierra. Mira, de hecho, cuando tú buscas en Génesis, capítulo 29, verso 35, te voy a dar un dato curioso para lo que hemos de compartir. Cuando tú buscas en esa lectura Génesis 29, verso 35, te habla de los hijos que tuvo Jacob. Y cuando habla de Judá, que de hecho no era el primogénito, no era el mayor, Judá fue llamado uno de los hijos de Jacob, y Judá lo que significaba era que alabar, alabanza. Judá, alabanza. Y anota eso en la pisaje de tu corazón. ¿Por qué te lo traigo?
Porque interesantemente, cuando el propio Dios le da las instrucciones a Moisés para organizar el pueblo, cada vez que iba a marchar, cada vez que se iba a mover, cada vez que iba a levantar el tabernáculo para ir de un sitio a otro, cuando se organizaban, en ejército para marchar, cuando tú vas al libro de Números, capítulo 10, examina los versos 11, 14 y 28. 11, 14 y 28. Y encuentras cosas como la siguiente. Dice que en el año, capítulo 10, versos 11, 14 y 28, empiezo por el 10. En el año segundo, en el mes segundo, a los 20 días del mes, la nube se alzó del tabernáculo del testimonio. O sea, se estaban preparando para moverse. Pues recuerda, cuando la nube se alzaba, entonces levantaban el tabernáculo y entonces marchaban hacia donde Dios los dirigía. Estaban preparándose para marchar. Cuando sigues mirando esos versos que te acabo de mencionar, en el verso 14 vas a ver que la tribu de Judá, que la bandera de la tribu de Judá era la que iba a encabezar la marcha. Judá, recuerda, vimos en Génesis, significaba alabar. Así que la alabanza iba a ir a la cabeza de qué? Del ejército de los judíos, de los hebreos. Cuando digo del ejército, mira el verso 28. Es el que te habla de que Judá encabezaba la marcha de qué? De los ejércitos del pueblo judío, del pueblo de Israel. Así que como dato, entendamos que aún dentro de la instrucción que Dios le dio a Moisés a la hora de movilizar todo el ejército de Israel, quien encabezaba esa marcha era la tribu de Judá, tribu que significaba, para efectos de toda la materia del asunto entendido por ellos mismos, alabanza. La alabanza encabezaba la marcha del ejército de aquel pueblo. Y no solo se queda en decir y definir que Judá era la cabeza como alabanza de la marcha de un ejército, sino que hay unos ejemplos importantes para ti y para mí sobre lo que estamos hablando. Acompáñeme a Segunda de Crónicas, capítulo 20. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a ver el verso 1 primero y luego los versos 19 al 24. Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1. Mire cómo lee la palabra del Señor. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. O sea, ve preparando el escenario en tu mente. Dos reyes, respaldados por otros de las tribus hermanas de los reyes, se preparan. ¿Para qué? Para atacar a Josafat, quien en ese momento encabezaba como rey las tribus de Israel. Y un paréntesis, me imagino que tienes la Biblia, la libreta y el bolígrafo como siempre para seguir anotando. Cerramos el paréntesis. Así pues estaban preparándose para atacar. Si lees ese capítulo completo, hasta los versos que ahora te quiero compartir más en detalle, mira qué hermoso. Acuérdate, ¿qué encabezaba la tribu de Israel? La alabanza. Acechan para atacarlos. Mira el verso 19, en ese capítulo 20 de Segunda de Crónicas. Dice así: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Mira eso. Estamos hablando de un escenario de guerra. Están acechando al pueblo de Israel. Y se levantan. ¿Sabes qué se levantaron allí? Oye, cantores para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. A mí me llama la atención porque en medio de un ambiente de guerra, allí no se levantó un lamento, no se levantó un lloro, se levantó una expresión de alabanza al Dios soberano de este pueblo, al Dios de este pueblo que había entendido, como vimos en Isaías, que, oye, Dios lo creó para que anuncie y proclame sus alabanzas. Y sigue diciendo, verso 20, y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que, mira qué interesante,
Él no puso allí artilleros. Él no puso allí infantes de marina. Puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Que cantasen y alabasen a Jehová. Vestidos de ornamentos sagrados. Mientras salía la gente armada. El ejército comienza a marchar. ¿En medio de qué? De alabanzas, de cánticos al Dios de los cielos. Y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Yo quiero que tú te vayas imaginando ese cuadro. El pueblo, parte del pueblo de Dios sediado. Enemigos preparándose para acabar con ellos. La instrucción que se da, vamos a organizarnos. Por la mañana, vamos a alabar y a cantar. Y a voz alta, duro. Y cuando comience esa alabanza, cuando comience esa expresión de gratitud, de exaltación a nuestro Dios, entonces salgan las huestes militares. Marchen entonces. Mira el verso 22 de ese capítulo 20 que estamos examinando en Segunda de Crónicas. Y cuando comenzaron a entonar canto de alabanza, no comenzaron a tirar flechas primero. Aunque no era de la época, no comenzaron a tirar cañonazos. Cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Mira, a veces yo me detengo a leer ese verso y estoy un rato mirando ese verso y pensando en ese escenario. Los enemigos apertrechados, listos, habían preparado emboscadas para atacar al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios se organiza y lo que hace es primero ubicar a los cantores, a los que iban a alabar y comenzar a hacerlo. Y que una vez alabaran y cantaran, entonces comenzara la marcha de los militares. Y mira lo que estaba ocurriendo mientras ellos alababan. Mira lo que estaba pasando mientras ellos exaltaban. Es decir, mira lo que estaba pasando en ese mundo que tú y yo no vemos. Cuando tú alabas y exaltas en ese mundo que no ves, están ocurriendo cosas. Pues te decía hace un rato atrás que para muchos esto es un misterio, cosas que nuestro entendimiento no comprende. Pero cuando tú alabas y exaltas, algo sí ocurre. Ocurre primero en el corazón de Dios. Se siente honrado, agradecido, se siente exaltado por quien Él ha creado. Se siente, oye, reconocido por quien Él ha salvado, por quien ha lavado con su sangre. Él siente esa gratitud en tu corazón. Y ahí es donde tú no ves lo que está ocurriendo, Él está haciendo. Allá en el Nuevo Testamento inundó la casa con una nube, aquella nube y su gloria, y no pudieron ni ministrar. Y tú eres el templo presente. Tú y yo somos el templo presente. Obra en nosotros desde donde tú y yo no vemos qué está ocurriendo, ni qué está pasando. Nuestra parte no es ver y entender lo que está pasando alrededor. Nuestra parte es alabar y exaltar el que se merece la gloria y la honra. Y mira lo que encontró este pueblo. Dice, y cuando comenzaron a entonar el canto de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir. Y subrayalo, Jehová puso. ¿Quién intervino por su pueblo en el momento del acecho? ¿Quién intervino por su pueblo en el momento en que pretendían destruirlo? ¿Quién intervino en el momento en que pueblos utilizados en ese momento, que probablemente como instrumentos por el enemigo de Dios, el que siempre pretende robar lo que a Dios le pertenece? ¿Quién intervino por su pueblo? El mismo Dios. Oye, puso a los propios enemigos de su pueblo a chocar entre ellos, a caer en sus propias trampas. El diablo cae en su propia trampa cuando tú y yo no cesamos de darle la gloria que le pertenece. El diablo cae en sus propias redes cuando tú y yo insistimos, aún en medio del tiempo difícil, en darle la gloria que le pertenece. Y allí cayeron las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. ¿Qué escena, amado hermano? La herramienta de guerra no fueron las flechas, no fueron los arcos, no fueron caballos. Fue la alabanza, la exaltación a quien se merece la gloria y la honra,
Y las consecuencias fueron testigos, los que alabaron, los que adoraron, los que exaltaron. Sigue bendiciendo el verso 23. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Humanamente, ¿quién entendería esto? ¿Cuántas cosas nos acontecen que nuestros 5 sentidos no las pueden explicar? Solo sabemos que las vivimos porque Dios es real. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. El pueblo de Judá no tuvo que actuar más allá de lo que entendió que tenía que hacer: alabar y exaltar. Y Dios les concedió la victoria. En la Biblia hay otra experiencia más que a mi corazón sacude, y es Mateo 26, verso 30. Mira quién iba a entrar en una batalla, la batalla del universo. Mateo 26, verso 30. Dice la palabra del Señor. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Está hablando de Jesús y los discípulos. Si tú examinas los versos que anteceden, hace poco los consideramos cuando compartimos la Santa Cena en la congregación. Cuando tú examinas esos versos, encontrarás que el maestro, después de haber establecido la cena del Señor, después de haber establecido con el contenido correcto de que era compartir lo que representaba aquel pan y aquella sangre, aquel fruto de la vid, para ser correcto. Cuando terminó, dice que cantaron un himno. Y entonces salió hacia el monte de los olivos. Jesús sabía hacia dónde iba. Jesús sabía lo que iba. Me llama la atención cómo cantaron antes de salir. Jesús iba a enfrentar la batalla del universo. Iba a enfrentar la batalla en donde se iba a definir la eternidad para vida al creyente o la eternidad para muerte en el incrédulo. Iba a enfrentar la batalla en donde iba a devolverle a Dios. Y pero quiere decir devolverle a Dios en el sentido de que de su criatura, la corona de la creación, que es el humano, que eres tú. Esa oportunidad que el hombre iba a recibir de acercarse a Dios, a su Padre, a su Creador. Un tú a tú, un rasgar el velo. Iba a traer a la casa otra vez al perdido. En ese sentido es que devolverle a Dios. Se va a traer la parábola del hijo pródigo. Aquel padre se regocijó por lo que regresó, por lo que se creía perdido. Eso es lo que representa para ti, para mí, aquella batalla que iba a librar Jesús. Una batalla en donde iba a llevar todo el peso del pecado de la humanidad. Claro que era terrible batalla. Como esa no se ha librado ninguna otra de la humanidad ni se librará. Pero me llama la atención que antes de salir hacia el monte de los olivos, donde él sabía que iba a tener un momento de angustia mayor, donde él sabía que iba a ser arrestado, donde sabía que iba a comenzar aquella vivencia triste y agónica de ser maltratado, objeteado, de recibir puñetazos, latigazos, etcétera, y finalmente a la cruz. Él cantó primero. La alabanza encabeza nuestra marcha. Ese momento de levantar un himno encabezó la marcha de Jesús hacia el monte de los olivos, que culminaría en la cruz. Y por no decir más lejos, recuerda que dice la palabra en Efesios, descendieron más profundo. Eso ocurrió después de la muerte de espiral en esta tierra. Pero todo comenzó con una alabanza. Se apertrechó la herramienta hermosa de la exaltación al soberano, al creador. Y tú y yo vamos tomando nota de ello. Por eso te decía esta noche al empezar, nuestra marcha es encabezada por la alabanza. Desde que te levantas, estamos en pie de guerra. Desde que caminas, estamos marchando en la dirección que Dios nos lleve día a día, que cada vez nos acerca más a Él. Y en medio de esas realidades, tú y yo nos encontramos inmersos en una batalla. En una batalla donde por un lado el diablo pretende tratar de conseguir que la humanidad lo exalte, y lamentablemente de parte del inconverso lo consigue, de parte del mundo lo consigue. Porque a la medida en que no se exalta a Dios, siempre he dicho, no hay puntos medios. Si no le conocemos a quien tenemos que reconocer, le estamos dando los atributos al otro. Y a ti y a mí eso no nos interesa. Queremos darle a quien le pertenece todos los días lo que le corresponde.
a nuestro Dios. Y no solo dárselo porque le corresponde. Mira, no lo merecemos, pero lo que se convierte es exaltación hacia Él. Es una poderosa herramienta para tú y yo batallar. En el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 25. Te recojo una última experiencia que quiero compartir contigo esta noche. Hechos 16, capítulo 16. Mira los versos 25 al 31. El 25 dice de la siguiente manera. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La batalla de Pablo y de Silas, obviamente a consecuencia de estar proclamando el nombre de Jesús, estaban allí encerrados, estaban encarcelados. Claro que era una batalla. Claro que estaban librando un mal tiempo. Claro que había, oye, un nivel de angustia en sus corazones. Pero es hermoso ver lo que hacían. Aquí yo veo el cumplimiento, aquí veo un buen ejemplo de lo que es sacrificar alabanzas. Tiempo difícil, alabo. Tiempo difícil, canto. Aún el ejemplo que vimos en Crónica, oye, puede estar seguro que el pueblo de Israel, sabiéndose rodeado de enemigos, era en sus corazones un momento difícil. Pero echaron mano a la alabanza y ya vimos lo que pasó. Jesús se prestaba a enfrentar el momento más difícil en su encarnación. Y vimos que cantó primero para marchar. Y aquí Pablo está en medio de un tiempo difícil, producto de compartir la palabra. Pablo y Silas estaban ahí encerrados, pero cantaban himnos a Dios. Dios, tenemos que no solamente decirlo o repetirlo con nuestros labios. Son cosas que yo sé que sabemos. Yo sé que esto no es tema nuevo. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Oh, si ellos cantaban himnos a Dios en medio del calabozo. Pero no se trata de que lo sabemos, se trata de que cuando tú y yo estemos en el calabozo, se trata de que cuando tú y yo estemos en el tiempo difícil, se trata de que cuando tú y yo estemos sediados, rodeados por los enemigos que pretenden la gloria de Dios, se trata de que en esos momentos tú y yo respiremos profundo y digamos, yo sé cuál es la herramienta más poderosa que yo voy a usar. Yo voy a alabar y le voy a dar la gloria que le pertenece, aunque el mundo, aunque los enemigos, aunque el diablo pretendan apagarme para que yo no lo alabe. A él, el rey de los cielos, pues yo sí lo voy a hacer. Y con más ganas y con gusto. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Te acuerdas cuando empezamos diciendo en Isaías, este pueblo es creado para que anuncie mis alabanzas, proclame mis alabanzas? En Pedro, para que anuncie mis virtudes. Aquí los presos oían a Pablo y a Silas alabando. Eso es testimonio. Tu vecino te escucha. Y no me refiero solamente, lo digo con respeto, a si tienes alta voz o tono alto, o si cantas ahí la voz. No, no. Mira, tu vecino observa y oye hasta tu hablar diario. Porque yo puedo cantar un himno terrible en medio de mi casa, pero qué más bonito es que con tu hablar diario, tu tono de voz, tus palabras, tu expresión, cómo manifiesta tu corazón, tu verdadero sentir, lo que transmite es a quien tú alabas, a quien tú le agradeces, a quien tú celebras con hechos. Los presos se escuchaban. Tu vecino escucha, los que viven contigo escuchan, tus compañeros de trabajo escuchan. Si lo que de mí sale es una queja continua o una expresión de gratitud al Señor, aun en medio del tiempo adverso y difícil. Observa. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Ya vimos en Crónicas qué es lo que hay detrás de la alabanza. El corazón de un Dios agradecido que dice presente y se deja sentir de tal manera que inunda el precinto de aquella experiencia. Inunda tu corazón, inunda tu vida, inunda el escenario. Aquí inundó este calabozo, lo inundó con su presencia. Hizo como un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La respuesta a aquella alabanza en medio de aquella crisis, la respuesta a aquella exaltación en medio de aquel tiempo difícil, oye, fue la presencia del soberano, una vez más regocijado por aquel que lo alaba, por aquel corazón que lo exalta. Oye, sacudió los cimientos de aquella cárcel, se abrieron todas las puertas, cayeron todas las cadenas.
Tú estás en tu cuarto con tristeza, tú estás quebrantado, tú estás sumido en yo no sé en qué, en medio de una emboscada de enemigos, en lo que se presente. Estás preparándote como comenzar una marcha hacia el monte de tus olivos, tu monte personal, es lo que puedas representar. Es hora de alabar. Es hora de exaltar, creyendo y confiando que ese que se merece la gloria y la honra nunca va a dejar mira, no pasa desapercibida tu expresión y él no se va a quedar sin hacer nada. Él actúa en su misericordia. Por eso hace varias semanas atrás, ¿te acuerdas cuando compartimos el tema de la provocación? No se trata meramente de si yo provoco a Dios o no. Se trata de un corazón contrito y humillado, un corazón regocijado, un corazón que reconoce al verdadero grande, al de los cielos. Y cuando lo exalta y lo alaba, lo que sí participas tú y yo, participamos, es de qué? De cómo él se derrama sobre el que lo exalta y lo que hace por aquel que lo proclama. Así lo vivieron Pablo y Silas. Así lo vivió el pueblo de Israel. Así lo vivió Jesús. Porque aunque pareció morir, resucitado fue y exaltado sobre todo nombre. Porque le dio la gloria y la honra al que se la merece. Igualmente para ti y para mí, lo que es un llamado a entender que nuestra marcha en esta tierra tiene que ir encabezada por la alabanza. Judá encabezaba la marcha de los ejércitos de Israel. Para ti y para mí, que la alabanza cada día, en esto que se ha convertido en una lucha diaria, sea lo que hoy encabece nuestro existir, encabece nuestro hablar, encabece nuestro hacer, y nuestro testimonio lo que le diga a la gente es cuán agradecidos estamos en todo tiempo y en todo momento de aquel que se merece la gloria y la honra de verdad. Satanás que siga pataleteando, que siga luchando por ser reconocido, que siga tratando de apagar tu vida, que siga tratando de silenciar tu alabanza, que siga haciendo lo que tenga que hacer. Tu parte y la mía hacer lo que nos corresponde. Exaltar al que se lo merece por siempre y para siempre. Y regocíjate y canta, porque no solamente obrará en esta tierra, en tu vida, sino que muy pronto, oye, nos uniremos a los coros celestiales a proclamar en el universo que Él era verdadero, que era real, que era maravilloso y que nunca se quedó sin hacer nada por aquellos que lo alabaron. Vamos a orar en esta noche, agradeciéndole al Señor que en su misericordia, tras que Él se merece la alabanza, lo que responde en medio de ella para contigo y para conmigo es proveyéndonos la herramienta más poderosa que podemos levantar en medio de esta guerra que a diario libramos tú y yo, en medio de una guerra espiritual más real que la que libra a los hombres sobre la tierra. Oremos. Señor, gracias por mis hermanos, gracias por aquellos que se enlazan, pidiéndote siempre por aquellos que no te conocen. Que llegue esta noche la hora para alguien que se desborona a tus pies y diga, yo no puedo más. Yo necesito de ese Jesús. Yo necesito de ese maravilloso Señor, de ese Rey de Reyes que lo que quiere es lo mejor para mí. Toca esos corazones y haz bendición esta noche. Y para aquellos que te conocemos, Señor, que sea tiempo de seguirnos preparando, Señor, nutriéndonos de las herramientas de la palabra para seguirlas usando en medio de este caminar, el tiempo que nos resta en esta tierra, hasta que nos vayamos o hasta que tú vengas. Señor, que de verdad te exaltemos como te lo mereces. Y gracias te damos a ti porque en respuesta a la exaltación, en respuesta a la alabanza, tú pones a nuestra disposición una herramienta poderosa que viene desde ese mundo que no vemos con nuestros ojos, pero se deja sentir en medio de este mundo material. Lo que haces en medio del que te alaba. En tu hermoso nombre hemos orado. Amén, Señor. Amén. Recordándoles que Dios mediante mañana seguimos en la casa del Señor, alabando y exaltando su nombre y recibiendo su palabra. Estaremos allí a las 7:30, el culto presencial, el culto de los adultos jóvenes. Estás invitado. El viernes nuestra juventud sigue alabando y exaltando el nombre del Señor, diciendo palabra. El sábado, Dios mediante, a las 5 de la tarde, se reúnen las águilas de Cristo para lo mismo, alabar y exaltar su nombre y decir palabra. Y el domingo regresamos. 8 de la mañana, primer culto en el estacionamiento. Ya a las 9:15 comienza la experiencia de la escuela bíblica. 10:30, experiencia del segundo culto. Ambas experiencias dentro del templo.
para lo cual tienes que registrarte 787-949-1741. El Señor te continúe diciendo, continuemos alabando a quien se lo merece. Dios te bendiga. Jesús, gracias por